Vamos a tratar el tema de las actas de conciliación extrajudicial con acuerdo total o parcial y las obligaciones ciertas, expresas y exigibles. Entonces, esta exposición va a tener, digamos, dos partes esenciales. En una vamos a ver el tema, ¿no?, de las actas de conciliación y los requisitos que establece la ley de conciliación. En la segunda parte vamos a dedicarnos a ver el tema, ¿no?, de las obligaciones ciertas, expresas y exigibles, ¿no? Y al final vamos a ver algunos casos que nos van a permitir rematar, ¿no?, estos conceptos teóricos. Porque estamos convencidos, pues, que ni la teoría sin práctica, ¿no?, ni la práctica sin teoría. Entonces, aquí, digamos, no vamos a venir a leer, digamos, lo que dice simplemente la ley de conciliación, sino que vamos a tratar de darles, ¿no?, unos contenidos, una información que les van a servir, ¿no?, para su experiencia práctica. Bien, comencemos. Por favor, la primera presentación. El artículo 15 de la ley de conciliación establece las formas en que concluye el procedimiento conciliatorio. Esto es, digamos, taxativo. No existen más formas de conclusión del procedimiento conciliatorio que estas. ¿Y a qué viene lo que digo? Porque el Ministerio de Justicia ha publicado el año pasado una directiva en la cual, en mi opinión, de manera incorrecta, ¿no?, introduce otras formas de conclusión del procedimiento conciliatorio. Entonces, ¿no?, acá hay que respetar la ley, ¿no? La ley es la única que puede establecer las formas de conclusión del procedimiento conciliatorio. Y son 6, ¿no? La primera, acuerdo total de las partes. Las partes van al procedimiento conciliatorio, ¿no?, con el conciliador, negocian, ¿no?, y finalmente llegan a un acuerdo de mutuo beneficio. Entonces, en aquel caso, el procedimiento conciliatorio termina con acuerdo total. Ahora, puede darse el caso, sucede mucho en la práctica, que no se pongan de acuerdo, ¿no?, en todas las pretensiones, en todas las materias, ¿no?, por las cuales han ido al centro de conciliación. Y puede darse la segunda posibilidad, ¿no?, de que el procedimiento conciliatorio concluya con un acuerdo parcial, ¿no? Perdón. ¿No?, que es la segunda alternativa. Ahora, puede darse el caso, ¿no?, que las partes concurriendo, ¿no?, al procedimiento conciliatorio no lleguen a ningún acuerdo. En este caso, el procedimiento conciliatorio concluirá por falta de acuerdo de las partes. Entonces, lamentablemente, pues muchas veces, ¿no?, las partes están centradas, cerradas en sus posiciones y ninguna quiere ceder, ¿no? Entonces, el procedimiento puede concluir tranquilamente con una falta de acuerdo. La cuarta forma es inasistencia de una parte a dos sesiones, ¿no? Ustedes saben, ¿no?, lo que tienen experiencia en este tema de procedimiento conciliatorio, que el conciliador cita a ambas partes a una audiencia, ¿no?, de conciliación. Entonces, puede pasar que vaya solamente el solicitante y el invitado no se presenta. Entonces, en este caso, el conciliador cita a una segunda sesión de la audiencia conciliatoria. Entonces, si se da el supuesto, ¿no?, que el invitado no concurre dos veces, ¿no?, estaríamos en este supuesto de conclusión, ¿no?, de inasistencia de una parte a dos sesiones. El siguiente supuesto, ¿no?, que establece la ley de conciliación es que ambas partes no concurran a una sesión. El conciliador cita a ambas partes y ninguna se hace presente. En este caso, ¿no?, el procedimiento concluye por inasistencia de ambas partes a una sesión. Y el último supuesto, ¿no?, que es fruto de la práctica, ¿no?, de los conciliadores, es la decisión debidamente motivada del conciliador en audiencia efectiva. Y esto se deriva en varios supuestos, ¿no? Por ejemplo, por advertir violación a los principios de la conciliación, por retirarse alguna de las partes antes de la conclusión de la audiencia,
o por negarse a firmar el acta de conciliación. Estos supuestos se daban mucho en la práctica, ¿no? Entonces, en la modificatoria de la ley de conciliación, ¿no?, el legislador tuvo a bien considerarlo como un supuesto de decisión motivada del conciliador. Antiguamente, en el texto original, en el texto, ¿no?, originario de la ley de conciliación, era un tema discrecional, ¿no? Aquí ya está regulado. Hay 3 supuestos, ¿no?, y no caben más, ¿no?, porque el legislador lo ha establecido de esa forma. Entonces, para los efectos de esta exposición, lo que nos va a interesar son la primera y la segunda forma de conclusión, o sea, el acuerdo total o el acuerdo parcial, ¿no? Esas actas son las que vamos a trabajar en esta exposición, porque las otras formas servirán, ¿no?, cuando se trate el tema, ¿no?, de calificación de demandas, ¿no?, y analizar ahí si el acta reúne, pues, los requisitos, ¿no?, de admisibilidad, ¿no?, los requisitos de procedencia, los requisitos esenciales que tiene, ¿no?, la ley de conciliación. Bien. A ver, ¿qué es el acta de conciliación? El acta de conciliación es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la conciliación extrajudicial. ¿Cómo se manifiesta? De las maneras que hemos enunciado, ¿no?, al comentar el artículo 15 de la ley. Ahora, el acta debe contener necesariamente una de las formas de conclusión del procedimiento conciliatorio, o sea, una de las 6 que hemos visto en la presentación anterior. No hay más, o sea, no hay otra forma de concluir un procedimiento conciliatorio más que esas que ven ustedes en la presentación. Ahora, pasamos a otro nivel. El acta de conciliación con la regulación actual, con un acta de conciliación con acuerdo total o parcial, es un título ejecutivo, ¿no?, conforme al decreto legislativo 1069. Entonces, ¿qué pasa esto? Si el acta no cumpliera con los requisitos que establece la ley de conciliación, simplemente no estaremos frente a un título ejecutivo, ¿no? Entonces, esto podría ser materia de una contradicción por la parte ejecutada, ¿no?, porque ustedes saben que una de las causales de contradicción es, ¿no?, digamos, la nulidad, ¿no?, del título, ¿no?, la nulidad formal del título, porque los requisitos que establece la ley de conciliación, como vamos a ver más adelante, son requisitos formales, son requisitos, ¿no?, de alguna manera solemnes. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a ver cuáles son esos requisitos. A ver, la ley de conciliación dice que el acta debe contener lo siguiente. A ver, el primer requisito es el número correlativo. Si ustedes revisan las actas de conciliación que se les ha proporcionado, pueden apreciar, ¿no?, que todas ellas contienen un número correlativo, ¿no? Entonces, eso es para una cuestión de orden, ¿no? Así como en el medio judicial, ¿no?, los judiciales le ponemos un número a los expedientes, lo propio hacen los centros de conciliación, ¿no? También tienen un número de expediente. Entonces, número correlativo del acta, número del expediente. También el acta debe tener el lugar y fecha en que se suscribe, ¿ya? Este es un requisito importante. Nombres, número del documento oficial de identidad y domicilio de las partes o de sus representantes, y de ser el caso, del testigo a ruego, ¿no? Como ustedes saben, el testigo a ruego interviene cuando una parte no puede firmar. Nombre, número del documento oficial de identidad del conciliador. Entonces, eso pueden ustedes advertir, ¿no?, que las actas que se les ha entregado, ¿no? Son requisitos que los están observando. Luego, número de registro y registro de especialidad de conciliador, de ser el caso. Por ejemplo, ¿no?, si hay especialidad en familia, el conciliador, además de tener el registro de conciliador, también tiene que tener el registro de la especialidad de familia. Entonces, es importante, ¿no?, este dato. Otro requisito muy importante en el inciso G: los hechos expuestos en la solicitud de conciliación y, en su caso, los hechos expuestos por el invitado como sustento
de su probable reconvención. O sea, el acta debe contener los hechos que expone el solicitante. El acta que ustedes se les ha proporcionado ahí tienen ustedes el acta de conciliación en copia certificada y tiene también adjunto la solicitud de conciliación. Entonces, la ley, ¿no?, y el reglamento permiten que ésta se remita a la solicitud de conciliación. Se estira la práctica judicial, ¿no?, que se presente tanto el acta como la solicitud de conciliación. Entonces, ambos documentos, ¿no?, se presentan en conjunto y son complementarios. Después dice, también se consignan los hechos expuestos por el invitado como sustento de su probable reconvención. En la conciliación no solamente se ve pues los temas que trae el solicitante, ¿no? El invitado también puede plantear temas en el acto de la audiencia. Y estos temas también pueden ser materia de conciliación y obviamente tienen que ser materia de la descripción de controversias que tiene que estar en el acta. Este requisito es muy importante porque muchas actas de conciliación omiten la descripción de controversias y esas actas, ¿no?, incurren pues en vicio, ¿no?, de nulidad. Después, descripción de la o las controversias correspondientes en ambos casos, o sea, de los hechos expuestos en la solicitud y los hechos expuestos por el invitado. Para estos efectos se podrá adjuntar la solicitud de conciliación, la que formará parte integrante del acta en el modo que establezca el reglamento. Entonces, lo que se estila, ¿no?, a nivel judicial es que los demandantes presentan su acta de conciliación y adjuntan también la solicitud de conciliación. El inciso H, un requisito muy importante: el acuerdo conciliatorio, sea total o parcial, consignándose de manera clara y precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles acordadas por las partes, o en su caso, la falta de acuerdo, la inasistencia de una o ambas partes a la audiencia, o la decisión debidamente motivada, ¿no?, de la forma de conclusión del procedimiento por parte del conciliador. Entonces, como ustedes pueden ver, en el acta tiene que constar necesariamente, obligatoriamente, una de las formas de conclusión del procedimiento conciliatorio que establece el artículo 15 de la ley. Y el inciso H dice pues, ¿no?, lo que es materia de esta exposición. Tiene que consignarse, cuando hay un acuerdo total o parcial, de manera clara y precisa, los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles. Y voy a esto porque muchas actas de conciliación son defectuosas y cuando son presentadas para ejecución, pues al no contener obligaciones ciertas, expresas o exigibles, no pueden despachar ejecución. Imagínense, ¿no?, qué triste, ¿no?, llevar un procedimiento conciliatorio, ¿no?, y que esto se arruine, ¿no?, porque el acta está mal redactada. Pero sucede en la práctica. Entonces nosotros como judiciales tenemos que calificar bien el acta de conciliación, ¿no?, y ver si reúne los requisitos de ley antes de despachar ejecución. Porque si se nos pasa ¿no?, la calificación del acta, obviamente, ¿no?, el ejecutado va a formular contradicción y es muy probable que advierta, ¿no?, alguna de estas omisiones del acta. A ver. Otro de los requisitos es la firma del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso. Ustedes tienen conocimiento, ¿no?, por la práctica, que muchas veces, ¿no?, la ley de conciliación permite que los asesores de las partes, ¿no?, ya sea profesionales o no profesionales, porque yo podría ir a un procedimiento conciliatorio asesorado por una persona de mi confianza, no necesariamente abogado, así que los estudiantes, por ejemplo, aquí tranquilamente pueden dar asesoría en procedimientos conciliatorios, ¿no?, porque la ley les permite, ¿no?, esa posibilidad. La ley no dice nada respecto a la concurrencia, ¿no?, porque, por ejemplo, si el tema es técnico, ¿no?, yo podría ir con un asesor ingeniero, con un asesor contador, con un abogado, en fin, ¿no?, o con una persona de mi confianza. Entonces,
La ley no dice nada respecto a la concurrencia, ¿no?, de estos asesores, pero entiendo que no habría ningún problema en que se consigne, ¿no?, su participación. Me parece que ello no sería causal de nulidad. El inciso J establece como requisito huella digital del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales de ser el caso. Ustedes pueden ver, ¿no?, en las copias de las actas que se pone también la firma y la huella. Y esto me llama la atención, ¿no?, porque cuando tengo las audiencias, ¿no?, en los procesos, instintivamente, ¿no?, los abogados agarran la mano de su cliente y ya quieren poner la huella en el acta. Y no hay necesidad, ¿no?, porque el Código Procesal Civil no exige que se ponga huella. Ustedes revisan, ¿no?, el código, no hay exigencia. Entonces yo le digo, no señor, no estamos en centro de conciliación, ¿no?, basta con la firma. Entonces es por la costumbre, digamos, de poner la huella, ¿no?, en el procedimiento conciliatorio en el centro de conciliación. El inciso K establece como requisitos nombre, registro de colegiatura, firma y huella del abogado del centro de conciliación extrajudicial, quien verificará la legalidad de los acuerdos adoptados, tratándose del acta con acuerdo, sea este total o parcial. En todo centro de conciliación tiene que haber un abogado. Lamentablemente la ley, la única función que le asigna al abogado es, ¿no?, dar fe de la legalidad de los acuerdos, de las actas con acuerdo total o parcial. Y eso es una deficiencia, ¿no?, porque el abogado en un centro de conciliación puede hacer un montón de cosas. Por ejemplo, puede calificar las solicitudes, puede revisar los poderes, ¿no?, estudiar las partidas registrales. O sea, hay trabajo para un abogado en un centro de conciliación. Sin embargo, acá la ley, ¿no?, con falta de visión solamente dice revise, ¿no?, la legalidad de los acuerdos. Entonces, ¿qué pasa? En la práctica, el conciliador hace su procedimiento conciliatorio, todo cansado termina el procedimiento, redacta su acta y no se da cuenta, pues, que ha omitido algún requisito. Entonces, después saca la firma de las partes, después viene el abogado y ni siquiera revisa, solamente pone la firma. Y después vienen los problemas cuando tú presentas el acta a ejecución. Entonces, el conciliador tiene que ser bien profesional en su trabajo y revisar bien su acta, ¿no?, que no falte ningún requisito. Y el abogado del centro debería apoyarlo al conciliador, ¿no?, revisándole la acta, ¿no?, y la legalidad de los acuerdos. Y estar también disponible para que, digamos, las partes, ¿no?, o el conciliador le consulte, ¿no?, sus dudas legales. Porque, por ejemplo, yo puedo ser especialista, ¿no?, digamos, en derecho, en derechos reales, pero de repente no tengo especialización en propiedad inmobiliaria. Entonces, si tuviera yo un abogado asesor que digamos, me oriente en ese tema, ayudaría bastante, ¿no?, porque todos no somos especialistas en todas las ramas. Entonces, bueno, este es un tema, ¿no?, que hay que mejorar en la legislación de conciliación. A ver, la norma habla de la intervención del testigo a ruego, ¿no?, que también se usa, pues, en los procesos judiciales. Dice, en el caso que la parte o las partes no puedan firmar o imprimir su huella digital por algún impedimento físico, intervendrá un testigo a ruego. Quien firmará e imprimirá su huella digital. O sea, el testigo solamente pone su huella. En el caso de los analfabetas, también intervendrá un testigo a ruego, quien leerá y firmará el acta de conciliación. La impresión de la huella digital del analfabeto importa la aceptación al contenido del acta. En ambos casos se dejará constancia de esta situación en el acta. Entonces puede haber personas que de repente no pueden firmar, ¿no?, por ejemplo, los mancos, ¿no?, o de repente por algún accidente yo puedo tener el brazo enyesado y no puedo firmar, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí pues interviene el testigo a ruego, o soy analfabeta, ¿no? Entonces, con eso se suple, ¿no?, el problema de la firma. Sí, dígame. Claro, el testigo a ruego. Por ejemplo, en el medio judicial se suele poner, ¿no?, en el acta, ¿no?, firma mi ruego, ¿no?, fulano de tal, ¿no?, y él, digamos, ¿no?, pone su firma, ¿no?, y eso igual se puede hacer constar en el acta de conciliación, ¿no?, pero no, el testigo a ruego solamente es para efectos de firmar el acta. Así es, nada más, ¿no? Ahí termina su intervención.
Lo mismo sucede, por ejemplo, con las escrituras públicas, ¿no? En las notarías, ¿no? Una persona que no puede firmar lleva un testigo a ruego, el notario lo identifica, da fe, ¿no? Que ¿no? esa persona es el testigo a ruego, ¿no? Y da fe de la circunstancia, ¿no? De que la persona no puede firmar. Igualito, digamos, ¿no? En el procedimiento conciliatorio, le agradezco su pregunta, ¿no? Aquí el conciliador, ¿no? Haría como una especie de fedatario, una especie de notario, ¿no? Entonces, para eso está el tema, ¿no? Del testigo a ruego. Ahora, como nadie es perfecto, ¿no? El acta puede tener omisiones leves, ¿no? Entonces, la ley dice que la omisión de los requisitos establecidos en los literales A, B, F, J y K, ¿no? Del presente artículo no enervan la validez del acta en cualquiera de los casos de conclusión de procedimiento conciliatorio señalado en el artículo 15. Entonces vamos a repasar cuáles son esas omisiones leves que no afectan para nada, ¿no? La validez del acta. A ver, el número correlativo, ¿no? Es una omisión que se puede, digamos, ¿no? Digamos, es leve, no afecta la validez del acta. El número de expediente, imagínense, pues, ¿no? Que por un número, ¿no? Correlativo, por un número de expediente que se caiga un acta de conciliación sería muy extremo, ¿no? Por ejemplo, el número de registro y registro de especialidad del conciliador, de ser el caso. Huella digital del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso. Y el K. Nombre, registro de colegiatura, firma y huella del abogado del Centro de Conciliación Extrajudicial, quien verificará la legalidad de los acuerdos adoptados, tratándose del acta con acuerdo, sea este total o parcial. Esos requisitos son, ¿no? Los requisitos que, digamos, no afectan, ¿no? La validez del acta. Pero también tenemos omisiones graves, ¿no? Cuando falla el acta en estos requisitos, ahí sí podemos tener problemas. Entonces, la omisión en el acta de alguno de los requisitos establecidos en los incisos C, D, E, G, H e I, ¿no? Del artículo 15, dará lugar a la nulidad documental del acta, que en tal caso, escuchen esto, no podrá ser considerada como título de ejecución. O sea, no despacha ejecución, no me sirve para un proceso ejecutivo. Miren, estos son omisiones graves. Y dice, ni posibilitará la interposición de demandas. O sea, tampoco me sirve, ¿no? Para presentarla, ¿no? Para un procedimiento, ¿no? Para una demanda, ¿no? O sea, ni como requisito de procedibilidad, ni me sirve como título ejecutivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas omisiones, ¿no? Obviamente, del otro lado, nosotros los judiciales, al momento de calificar, ¿no? Estas demandas ejecutivas, vamos a tener que estar detrás de estas deficiencias, ¿no? Para declarar improcedentes las demandas ejecutivas, ¿no? Acá cambio el chip, ¿no? Yo he dictado esta conferencia para capacitadores del Ministerio de Justicia, ¿no? Privados, ¿no? Y públicos. Entonces ahí yo les exponía desde el punto de vista, digamos, del conciliador, que ellos tenían que cuidar, digamos, ¿no? La redacción de sus actas. Ahora estamos en el otro lado. Ahora yo estoy desde el punto de vista de los judiciales. Entonces, ojo, ¿no? Los conciliadores se equivocan en esto, ¿no? Entonces, hay que tener presente, ¿no? Estos temas. Ahora dice, ¿pero qué sucede? Acá hay una contradicción de la ley, porque dice, en tal supuesto, o sea, si hay omisión, hay defecto en el inciso C, D, E, G, H, I, la parte afectada podrá proceder conforme a lo establecido en el artículo 16A. El artículo 16A dice que se tiene que citar, ¿no? A una nueva audiencia para levantar una nueva acta. Y yo les pregunto, imagínense, ¿no? Acá la señorita, ¿no? Me invita a conciliar, ¿no? Porque yo le debo una suma de dinero. Entonces, bueno, pues, ¿no? Conciliamos, yo me obligo a pagarle, no sé, yo reconozco que le debo, pues, ¿no? Una suma de dinero, digamos que sean 50.000 soles, ¿no? Y de repente el acta tiene uno de los defectos, ¿no? De esos incisos. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso va a haber que
citar a una nueva audiencia conciliatoria para levantar una nueva acta, ¿no? Perfecta, que no tenga ningún defecto. Yo les pregunto, si la señorita, ¿no?, va al centro de conciliación y me invitan, ¿ustedes creen que yo voy a volver a ir? ¿Ustedes irían? Obviamente no. Entonces, lo más probable es que esa nueva acta, ¿no?, ese nuevo procedimiento conciliatorio termine por falta de acuerdo, ¿no?, o por inasistencia. Porque yo puedo ir también, ¿no?, y decir, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. Entonces nadie me obliga, ¿no? Lo más probable es que no vayan, entonces termine por inasistencia. Pero en fin, pues son desajustes de la ley, ¿no? Porque bueno, el legislador de conciliación como que se enredó un poco con el tema. Lugar y fecha en que se suscribe el acta. Eso sí es importantísimo, ¿eh? Porque obviamente la fecha, ¿no?, es determinante. Después, el D. Nombre, número del documento oficial de identidad y domicilio de las partes, de sus representantes y, de ser el caso, el testigo a ruego. Obviamente, o sea, si no están bien identificadas las partes, esa acta pues no va a valer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Con las jurídicas, ¿no?, también, ¿no?, los datos de identidad de los representantes, los datos de identidad del testigo a ruego. Eso es importantísimo. Otra omisión grave: nombre, número del documento oficial de identidad del conciliador. Si el conciliador no está identificado, obviamente, ¿qué acta de conciliación va a haber? Pues si no hay conciliador identificado. Es como si hubiera una sentencia sin juez, ¿no? Imagínense una sentencia que no tiene la firma del juez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si eso pasa, ¿no? Imagínense, ¿no? Yo leo un expediente en apelación sin firma del juez, sube a la sala. Si la sala es mala, me declara nula la sentencia y me lo devuelve. Si la sala es buena, me llamarán, oiga, doctor Abanto, ¿por qué no ha firmado usted su sentencia? No, venga usted a firmar. Y ya, pues, yo voy a la sala y firmo, ¿no? Pero acá no se puede hacer eso, ¿no? Porque el conciliador está con extraños. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las omisiones graves. Ojo, ¿eh? No puede haber enmendaduras. Dice, el acta no deberá contener en ningún caso enmendaduras, borrones, raspaduras, superposiciones entre líneas, bajo sanción de nulidad. O sea, si ustedes al acta le emiten la mano, esa acta es nula. Entonces, normalmente casi todos los centros de conciliación pues usan, ¿no?, computadora, ¿no?, imprimen, entonces las actas las hacen en Word. Entonces, un poco complicado esto, pero, ¿no?, la ley prohíbe cualquier tipo de enmendadura. Otra prohibición también es que se consignen las posiciones y propuestas de las partes. Dice, el acta no podrá contener las posiciones y las propuestas de las partes o del conciliador, salvo que ambas lo autoricen expresamente, lo que podrá ser merituado por el juez respectivo en su oportunidad. ¿Por qué es esto? Porque el procedimiento conciliatorio pues ¿no?, está cubierto del manto de la confidencialidad. Entonces, el conciliador, cuando hace el monólogo, ¿no?, por el cual se da inicio al procedimiento conciliatorio, le dice a las partes, ustedes pueden hablar libremente, nada de lo que ustedes digan o propongan en esta audiencia tendrá valor probatorio. Entonces las partes hablan libremente, ¿no?, entonces se abren, ¿no?, en fin, exponen sus razones, y obviamente pues sería antiético pues que se consigne en el acta, ¿no?, lo que sucede ahí bajo un contexto de confidencialidad. Distinto es el proceso judicial. El proceso judicial es público en principio. Entonces ahí sí, ¿no?, se puede consignar, ¿no?, lo que dicen las partes, ¿no? Y es más, el código dice, ¿no?, la norma de declaración asimilada, que lo que se dice en una audiencia judicial tiene valor probatorio. Otra discusión es si lo que se dice en una audiencia conciliatoria tiene valor probatorio. Pero ese es otro tema que no lo vamos a tratar ahora. En mi opinión, no debería tener valor probatorio. A ver, seguimos. Bueno, entonces, en el ejemplo que pusimos acá con la señorita, el conciliador se equivocó, pues, ¿no? La señorita no revisó bien su acta antes de leerla, ¿no? De repente yo era un vivo, ¿no?, que conozco la ley de conciliación y me hice el loco. Me di cuenta que el acta estaba mal, pero nada, pues, ¿no?, silbé, ¿no?, y miré para otro lado y ya lo firmé, ¿no?
pasamos al tema de la rectificación del acta. Entonces, la señorita, ¿no?, va al conciliador y dice, ¿no?, a ver, en los casos que se haya omitido alguno de los requisitos establecidos en los literales C, D, E, G, H e I, los que hemos visto hace un momento, del artículo 16 de la ley, el centro de conciliación de oficio, o sea, por ejemplo, puede ser que el director del centro de conciliación, el conciliador, revise las actas y se da cuenta que hay un acta defectuosa. Entonces, ahí de oficio se puede citar, ¿no?, al procedimiento conciliatorio. Rara vez pasa, ¿no?, pero puede ser de oficio o a pedido de parte. La señorita se da cuenta que su acta está mal, va al centro de conciliación, ¿no?, a reclamar, por justa razón, ¿no?, porque ha pagado pues por el procedimiento, no es gratis, ¿no?, o sea, tiene un costo. Y si ustedes pagan por un servicio, por ley, por código de protección al consumidor, tienen derecho pues a que les den un servicio de calidad, ¿no? Entonces, si les hacen mal el acta, obviamente pues ustedes tienen derecho a reclamar, pero el conciliador le dirá, pero usted es abogada, pues que reclama, ¿no?, usted debió revisar, entonces se van a tirar la pelota, ¿no?, pasa, ¿no? Entonces, yo algo de experiencia tengo en esto de lo que es conciliación extrajudicial, ¿no? Entonces, por eso les puedo hablar, les puedo compartir, ¿no? Algo sé, ¿no? Entonces, esto sucede en la realidad. Entonces, dice acá, dice, el centro de conciliación debe convocar a las partes para informarles el defecto de forma que contiene el acta. O sea, cito una audiencia. Y expedir una nueva que sustituya a la anterior con las formalidades de ley. Entonces, de no producirse la rectificación del acta por inasistencia de la parte invitada, que es lo más probable que pase, yo no voy a ir definitivamente, ni así me paguen, ¿no? Porque si voy, pues me van a hacer un acta y me van a ejecutar. Entonces yo no quiero que me ejecuten porque yo soy vivo, no voy. Entonces dice acá, solución, el centro de conciliación expedirá nueva acta por falta de acuerdo. Entonces la señorita se irá con su acta con falta de acuerdo y con eso tendrá que demandarme en vía ordinaria, digamos, ¿no?, hacerme un proceso de conocimiento, abreviado, sumarísimo, y ya no podrá demandarme en vía ejecutiva, pues, ¿no?, y arrancar con un embargo, que es lo que todos quieren los abogados, ¿no?, a embargar al deudor, ¿no?, agarrarlo del cuello, ejecutarlo. Entonces no va a poder hacer eso. Ahora, en caso de conclusión del procedimiento conciliatorio sin acuerdo, si dicha acta hubiese sido presentada en proceso judicial y no se haya cuestionado la nulidad formal en la primera oportunidad que se tiene para hacerlo, se produce la convalidación tácita de la misma. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, ¿no?, de repente la señorita no se dio cuenta que su acta estaba mal, bueno, optó por demandar. Entonces, si yo no cuestiono el acta en la primera oportunidad, en el primer escrito, ¿no?, esa acta se tiene por convalidada. ¿Por qué? Porque la experiencia judicial, pues señores, los abogados son campeones, ¿no? Toditos piden la nulidad del procedimiento conciliatorio, que no me han notificado, etcétera, 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 ¿no? Y se agarran de la conciliación como un argumento para tumbarse abajo los procesos. Pero no conformes con eso, agarran y presentan proceso de nulidad de acto jurídico para que se declare nula el acta de conciliación con la cual me quieren desalojar. Yo resolví un expediente así de este alto, cuando estaba en sala, ¿no?, de juez provisional, que lo único que querían era dejar sin efecto un acta, ¿no? Que era un anexo, un requisito de procedencia de una demanda de desalojo. O sea, un proceso pues por la pura. Y se soplaron hasta recurso de casación, ¿no? La guerrearon, ¿no? Entonces, ese tipo de litigantes tenemos acá en el Perú, pues lamentablemente, esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces, a ver, pero puede pasar otra cosa, dice, de haberse producido cuestionamiento por la parte contraria, ¿no? Porque obviamente en el primer escrito yo puedo decir, oiga, ¿sabe qué? El acta, señor juez, tiene tal, ¿no?, defecto. O haber sido advertida por el juez a calificar la demanda, porque en calificación, les había dicho, también el juez tiene que revisar que se cumplan los requisitos, ¿no?, de la ley de conciliación. Entonces, en algunos casos yo me doy cuenta, oiga, a esta acta le faltan, ¿no?, los requisitos. En ese caso, dice, el juez a calificar, dice, dará lugar a la devolución del acta. Un poco complicado, ¿no? ¿Cómo saco el acta del expediente y se la devuelvo? Pero eso dice la ley de conciliación, ¿no? Dice acá,
concediendo un plazo de 15 días para la subsanación, ¿no? Eso dice el artículo 16. Entonces, si el juez se da cuenta que hay un defecto en el acta, ¿no?, le tiene que dar no el plazo de calificación de demanda, le tiene que dar 15 días, 15 días para que la señorita corra al centro de conciliación a ver si puede subsanar su acta. Entonces, bueno, estos son algunos desajustes que tiene la ley de conciliación. La verdad que yo no hubiese puesto la rectificación del acta, pero bueno, lo que ha querido el legislador es de alguna manera salvar los errores en que incurren los conciliadores al momento de redactar sus actas por una falta de capacitación adecuada. Porque, señores, o sea, un curso de formación de conciliadores extrajudiciales que se respete tiene que tener un taller de redacción de actas de conciliación, así como un curso de la Academia de la Magistratura, ¿no?, tendría que tener un curso de un profa, tendría que tener un taller de redacción de sentencias y de resoluciones judiciales. Y ahora, conforme a la normatividad, ¿no?, en lenguaje claro y accesible al ciudadano. Porque como vamos a ver más adelante, vamos a ver un acta que no le entiende pues ni lo que le entendieron, ¿no? Ahí les he puesto un acta bien bonita, ¿no?, para que más o menos ¿no?, entrar en materia. Y lo que se decía hace un momento, ¿no?, el acto jurídico contenido en el acta de conciliación solo podrá ser declarado nulo en vía de acción por sentencia emitida en proceso judicial. Entonces, si hay un acuerdo total o parcial en un acta de conciliación, obviamente en el proceso ejecutivo no lo van a discutir, ¿no? Tendrá que demandarse nulidad de acto jurídico, del acuerdo, tiene sentido, ¿no? Pero no tiene sentido pues que yo demande la nulidad de un acta, ¿no?, por inasistencia, de un acta de falta de acuerdo, como suelen hacer muchos abogados acá en Lima, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la importancia, ¿no? Entonces, los conciliadores, ¿no?, y las partes tienen una responsabilidad bien grande, ¿no? Entonces, están celebrando actos jurídicos que solucionan sus conflictos, pero tienen que tener cuidado, ¿no?, al momento de redactar las actas, ¿no? Bien, entonces esto es la primera parte de la exposición en lo que se refiere a las actas de conciliación. Títulos ejecutivos. Aquí nos vamos a dar cuenta que hay una sintonía perfecta entre lo que es el Código Procesal Civil y la Ley de Conciliación. El artículo 688 del Procesal Civil dice: títulos ejecutivos. Solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes. Inciso 3. Las actas de conciliación, dice subrayado, de acuerdo a ley, ¿no? Acta de conciliación de acuerdo a ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el acta no está de acuerdo a ley, no estamos frente a un título ejecutivo. El 689, cuando habla de los requisitos comunes que deben tener todos los títulos ejecutivos, dice que procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Obviamente dice, cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética, o sea, ¿no?, con una suma, resta, ¿no?, una fórmula aritmética, ¿no? O sea, aquí no entra geometría, trigonometría, ¿no? Ahí no, solamente aritmética, dice. Bien. Requisito esencial. Volvamos, repasemos nuestro 16 de la Ley de Conciliación, el inciso H. Nos vamos a concentrar en ese inciso. Dice acá: el acuerdo, dice, el acta deberá contener lo siguiente: el acuerdo conciliatorio, sea total o parcial, consignándose de manera clara y precisa los derechos, deberes o obligaciones ciertas, expresas y exigibles, acordadas por las partes, o en su caso, la falta de acuerdo, la inexistencia de una o ambas partes a la audiencia o la decisión debidamente motivada de la conclusión del procedimiento por parte del conciliador. Entonces, dice acá: acuerdo conciliatorio, total o parcial, consignándose de manera clara y precisa, ¿no? El acta tiene que ser clara, lógico, porque si no el juez no lo va a entender. ¿Cómo voy a calificar lo que no entiendo? A mí me presentan todos los días las demandas y no entiendo sinceramente lo que dicen los abogados, lo que quieren decir. O sea, yo no sé si es a propósito, no sé, pero hay un problema de claridad, ¿no? Entonces,
Imagínense, pónganse en los zapatos del pobre especialista, del pobre asistente de juez. ¿Cómo pueden ellos proveer lo que no se entiende? Complicado, ¿no? Entonces, acostumbrémonos pues a hablar claro, ¿no? Hablemos claro los jueces, los auxiliares en las resoluciones, en los decretos, hagamos proveídos que cualquier persona los entienda, ¿no? Hagamos autos, ¿no? Y sentencias que cualquier persona las entienda, ¿no? Y de parte de los abogados, por favor, pues seamos claros, ¿no? Seamos claros, precisos, ¿no? Que sean claros los petitorios, que se entienda qué nos están pidiendo, porque si no, no nos entendemos. Pareciera pues que estamos en la Torre de Babel, ¿no? O que estamos hablando con Jabal Hat, ¿no? No se entiende nada, ¿no? O sea, así. Porque esto no es más que otra cosa al final que un proceso de comunicación. Casos de nulidad documental. No es título de ejecución. Lo que repasamos hace un momento. La omisión en el acta de alguno de los requisitos establecidos en los incisos C, D, E, G, H e I del presente artículo dará lugar a la nulidad documental del acta, que en tal caso no podrá ser considerada como título de ejecución ni posibilitará la interposición de la demanda. En tal supuesto, la parte afectada podrá proceder conforme lo establecido en el artículo 16A. O sea, se va a su rectificación de acta. Bien. Ya estamos entrando en materia. Título de ejecución. Obligaciones ciertas, expresas y exigibles. El artículo 18 de la Ley de Conciliación dice: mérito y ejecución del acta de conciliación. El acta, con acuerdo conciliatorio, constituye título de ejecución. Los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles que consten en dicha acta se ejecutarán a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. ¿Suena familiar? Sí, ¿no? Suena familiar, ¿no? Lo hemos escuchado antes eso, ¿no? ¿No? El código, ¿no? El código procesal, ¿no? Y la ley de conciliación comulgan, ¿no? En este tema, ¿no? Están en comunión, están en sintonía, en armonía. Entonces, ahora vamos a hablar, vamos a intentar hacer una definición de qué cosas son obligaciones ciertas, expresas y exigibles. A ver, ¿qué se entiende por obligaciones ciertas? Ciertas, cuando están perfectamente descritas, son concordantes con la realidad y son de carácter indubitable. Expresas, cuando constan por escrito en el acta. Exigibles, cuando se señala el momento a partir del cual cada parte puede exigir al otro el cumplimiento de lo acordado. Entonces, vamos a ir viendo definiciones, ¿no? De autores, de doctrina, de jurisprudencia, y vamos a tratar, ¿no? De entender, de internalizar qué cosas son obligaciones ciertas, expresas o exigibles. A ver, la profesora Marianela Ledesma, en sus comentarios al Código Procesal Civil, dice que las obligaciones son ciertas cuando están perfectamente descritas en el título, la existencia de un sujeto activo acreedor y un sujeto pasivo deudor. O sea, ella ve una relación obligatoria, ¿no? Para hablar de certeza, tenemos que tener claramente identificado en el acta quién es el acreedor, quién es el deudor de la prestación o obligación de dar, hacer o no hacer algo. ¿Ya? Si no tenemos eso en el acta, claramente no estamos frente a una obligación cierta. Bien. Ahora, las obligaciones son expresas cuando consta por escrito aquello que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. Entonces, tiene que estar en blanco y negro en el acta. Si no, no es expreso. ¿Ya? Ahora, dice la profesora Ledesma, las obligaciones son exigibles cuando tienen la calidad de reclamables. Suponen la llegada del vencimiento si se trata de una obligación sujeta a plazo y a la aparición de una condición si se trata de una obligación condicional. Entonces, si hay plazo, el plazo tiene que estar vencido, ¿no? Obviamente, si no está vencido el plazo, pues no es exigible. Y si hay una condición,
hay que demostrar que esta condición está cumplida, porque si no, tampoco sería exigible. A ver, la jurisprudencia dice, una obligación se considera cierta cuando es conocida como verdadera e indubitable. Es expresa cuando manifiesta claramente una intención o voluntad. Es exigible cuando se refiere a una obligación pura y simple y si tiene plazo que éste haya vencido y no esté sujeta a condición. Entonces, cierta es verdadera e indubitable, o sea, no hay duda. Expresa, ¿no? Manifiesta claramente una intención o voluntad. Exigible, o es una obligación pura y simple, o se venció el plazo, o se cumplió la condición. Se dan cuenta que la jurisprudencia, los autores coinciden en este tema, ¿no? Esto obviamente no está en el código, ¿no? O sea, digamos, el conocimiento jurídico no está solamente pues en la ley, tenemos que recurrir a otras fuentes, ¿no? La doctrina, la jurisprudencia, ¿no? Es por eso que yo les dije que no les iba a leer solamente la ley de conciliación, no les iba a leer solamente el código, porque si no, ¿saben qué? O sea, por pararse ahí y ponerse a repetir lo que dice en PowerPoint, con todo respeto, no es una conferencia, ¿no? Dar una conferencia es compartir lo que uno ha vivido respecto de un tema, es lo que yo entiendo por dar una conferencia. No pura teoría, sino combinar la teoría con la práctica. A ver, otros autores. A ver, Nelson Mora. Es cierta. Este autor es citado por el doctor Inostroza Mínguez en su Código Procesal Civil. Dice, la claridad debe emerger del título ejecutivo, sin que se requiera acudir a razonamientos u otras circunstancias aclaratorias que no estén consignadas en el título o que no se desprendan de él. Muchas veces ha pasado en la práctica que cuando se presenta el acta de conciliación, presentan documentos adicionales, ¿no? Para sustentar lo que están pidiendo en vía ejecutiva. Eso no va. Acá dice bien clarito. Dice acá, yo no tengo que acudir a razonamientos, ¿no? No tengo que ver otras circunstancias aclaratorias. Tiene que fluir de la misma acta. Dice, es decir, que el título sea inteligible, explícito, preciso y exacto, y que aparentemente su contenido sea cierto, sin que sea necesario recurrir a otros medios de prueba. O sea, el título ejecutivo es mi acta, y no necesito más que mi acta para aparejar mi demanda ejecutiva. No necesito más nada. Si yo tengo que presentar otras pruebas, esta acta no es título ejecutivo. O no estaremos hablando de una obligación cierta. ¿Cuándo no es cierta? Seguimos con el profesor Mora. Por consiguiente, la obligación no será clara cuando los términos sean confusos o equívocos. Si es confuso o equívoco, obviamente no hay certeza, ¿no? Cuando existe incertidumbre respecto del plazo o de la cuantía. Si no sé cuándo se va a cumplir la prestación, obviamente pues no habrá una obligación cierta. Y cuando la relación lógica sea contradictoria o ambigua. A veces hay actas que no se sabe quién tiene que hacer qué cosa. Ya vamos a ver en los casos. En estos casos el título no presta mérito ejecutivo. A ver, ¿cuándo no es expresa? Sigue diciendo el profesor Mora, no valen pues las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación o de las características, partes y términos afectos a la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas. Es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es, las que están incluidas en el documento, pero sin que estén expresamente declaradas, no pueden exigirse ejecutivamente. O sea, expreso tiene que estar en el acta. No es lo que yo interpreto, lo que yo infiero, ¿no? Lo que yo asumo, ¿no? Lo que yo colijo, no. Tiene que estar en el papelito. O sea, ejemplo sencillo. El acta de conciliación tiene que ser como la letra de cambio, como el pagaré, ¿no? Como le vale a la orden, ¿no? Tiene que tener
todos sus requisitos y decir claramente ahí la prestación que hay que cumplir. Porque estamos hablando de un título ejecutivo. Y el título ejecutivo, pues por su naturaleza, tiene que tener pues una obligación cierta que persuada al juez que tiene que despachar ejecución y no tiene que soplarse pues la etapa de demanda, contestación, saneamiento, etapa probatoria, sentencia, apelación, casación, no. Ustedes le presentan a un juez comercial, a un juez de paz, de acuerdo a la competencia, un título ejecutivo y en one despachan la ejecución, y en one, boom, embargan. ¿Por qué? Porque el documento pues tiene respaldo legal. Esa es la lógica del proceso ejecutivo. Ahora, que se demore el proceso ejecutivo ya es otro tema, ¿no? Que las conciliaciones deberían ejecutarse más rápido, sí, pues, pero lamentablemente el legislador optó por el tema del título ejecutivo, porque antes se ejecutaban de la misma forma que se ejecutaban las sentencias, pero el legislador quiso que sea título ejecutivo. Y amén, lo que dijo el legislador. Es expresa, según el profesor Mora, el documento debe contener una obligación expresa, es decir, debe expresarse en él el contenido y alcance de la obligación, las partes vinculadas y los términos en que la obligación se ha estipulado. Ya clarito, ¿no? Contenido y alcance de la obligación, las partes vinculadas, lo que decía la doctora Ledesma, ¿no? ¿Quién es el acreedor? ¿Quién es el deudor? Tiene que estar claro, ¿no? Y los términos en que la obligación se ha estipulado. Ahora, el profesor Mora dice en qué casos no es expresa. Dice, por muy lógico que sea el raciocinio para deducir de un documento la existencia de una obligación que está implícita, ese documento no prestará mérito ejecutivo por faltarle el carácter de expreso. Porque lo que la ley quiere es que el documento declare o manifieste en forma directa el contenido y alcance de la obligación y los términos y condiciones en que ésta se haya pactado, las partes, etc., sin que para ello haya necesidad de acudir a raciocinios, hipótesis, a teorías o suposiciones. O sea, acá la teoría de la interpretación jurídica, la interpretación contractual se nos cae. No, eso no va acá. Acá todo tiene que estar en blanco y negro. Si no, no es expreso. No, que yo interpreto que la intención fue porque en la audiencia pusieron y dijeron esto. No. No, señor. Que la buena fe y la común intención de las partes. No, señor. Estamos hablando de un título ejecutivo. Entonces, y en cuanto a la exigibilidad, acá Prieto, Castro y Ferrandis dice, es exigible. La obligación está vencida y es exigible cuando su efectividad no depende de una contraprestación del acreedor, de una elección del deudor, de una condición, de ningún término, ni en ninguna otra restricción semejante. O sea, habla en el primer caso de una obligación pura y simple. Ahora, si el cumplimiento por el deudor de lo que le incumbe depende de una contraprestación o en general, si el acreedor viene también obligado a realizar alguna prestación, al solicitar él la ejecución, ha de acreditar el cumplimiento por su parte, ofrecer su prestación o incluso consignar la cosa o cantidad objeto de su obligación. Puede darse el caso que haya un acuerdo con prestaciones recíprocas, ¿no?, a cargo de ambas partes. Pero si yo soy el acreedor que me quiero ir a ejecución, yo primero tengo que demostrarle al juez que yo he cumplido con la obligación a mi cargo. Solo así podré yo pedir la ejecución para que mi deudor cumpla a su vez con su prestación, cumpla con su obligación. Eso es lo que dice, ¿no?, en otras palabras, el profesor Prieto, Castro y Ferrandis. Que conforme lo dispone el artículo 688 del Código Procesal Civil, solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, siendo uno de ellos el precisado en el inciso tercero de la citada norma, las actas de conciliación de acuerdo a ley. Un momentito, disculpe. Hemos visto en la filmina, ¿no?, lo que está leyendo la compañera, ¿verdad? Seguimos. Segundo, que el mérito y ejecución de un acta de conciliación requiere que en ella se precise los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles, como lo precisan los artículos 18 de la Ley de Conciliación número 26872 y 22 de su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 014-2008-YUS. Entonces, miren,
obligaciones ciertas, expresas y exigibles. El motivo de esta reunión. Sí. Tercero, que si bien por resolución de Fojas 17 se admitió a trámite la presente demanda, este despacho advierte error en dicha admisión, luego de efectuar un análisis de la pretensión interpuesta como del título presentado. Dice un nuevo análisis, ¿no? O sea, el juez reconoce que se equivocó, ¿no? Y va a volver a calificar la demanda ejecutiva. No estoy muy de acuerdo, pero bueno, así lo hizo. Siga, por favor. Cuarto, en tal sentido, es de advertir que el título ejecutivo presentado, como es el acta de conciliación número 051-2014, de fecha 4 de diciembre del 2014, obrante de Fojas 47 a 48, aparece don Ángel Jan Willem Durán León comprometiéndose a pagar a favor de don Edgar Jaime Hachilla Castromonte la suma de $100,000 americanos por concepto de indemnización en 12 armadas iguales, a depositarse en la cuenta de ahorros del Banco de la Nación en la ciudad de Huaraz. A ver, hasta ahí. ¿Qué problema tiene ese acuerdo? Ya, ¿qué le falta? Vale, ya. ¿Sí? ¿Usted? El número de cuenta. ¿Le falta el número de cuenta? Claro. Muy bien, vamos bien. Vamos bien, continúe. Han leído la segunda hoja, pero no vale. Ya. Por favor, continúe. Quinto, que conforme se advertirá en la obligación cierta y expresa asumida, se ha omitido establecer el plazo para el cumplimiento del acuerdo, al no identificarse con certeza el día, mes y año en que se ejecutará la obligación contenida en el acta de conciliación. Es más, el momento temporal del cumplimiento resulta de suma importancia porque a partir del mismo puede constituirse la mora del deudor con el subsiguiente pago de interés. Miren, un acuerdo de pago de una indemnización, ¿no? $100,000 americanos al agua porque no pusieron, ¿no? Precisamente, con precisión el momento del pago. Miren, algo elemental, mi querido Watson, pero pasó, pues pasa en la vida real. O sea, por eso le digo, o sea, por eso es el motivo de esta reunión. O sea, porque estas cosas pasan y siguen pasando todos los días y no deben pasar. Continúe. Sexto, que al haberse dejado en incertidumbre el tiempo de cumplimiento del compromiso de pago asumido por el emplazado, resulta que la obligación puesta a cobro no es exigible en razón de tiempo, situación que contraviene las normas legales antes citadas, en cuanto establece que el acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución siempre que sean ciertos, expresos y exigibles los derechos, deberes u obligaciones que consten en la referida acta. Continúe. Séptimo, que la omisión de este requisito en un acuerdo conciliatorio se encuentra sancionada con la nulidad documental del acta, y en tal caso no puede ser considerada como título de ejecución como lo establece el inciso H del artículo 16 de la Ley de Conciliación número 26872. No obstante ello, el derecho del accionante se encuentra expedito para hacerlo valer en otra vía que no sea la ejecutiva, al existir una obligación reconocida, pues conforme al artículo 237 del Código Procesal Civil, son distintos el documento y su contenido. Puede subsistir este aunque el primero sea declarado nulo. Octavo, que por otro lado, la incorrecta redacción del acta de conciliación submateria conlleva responsabilidad por parte del centro conciliatorio, lo que debe ser puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia. Chiquita para el centro de conciliación, pero también debieron ponerle chiquita al conciliador y al abogado del centro de conciliación, ¿no? Que pasó esa acta, ¿sí o no? Manifiestamente pues incompleta, ¿no? Continúe. Noveno, que por consiguiente se ha incurrido en nulidad prevista por el artículo 171 del Código Procesal Civil a dar trámite la demanda, ya que conforme a lo previsto por el artículo 689 del Código Procesal Civil, procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Último requisito que en el presente caso no se ha verificado. Por lo expuesto y en observancia de lo previsto por el artículo 50, inciso 1 del Código acotado, se declara nula la resolución de Fojas 17, su fecha 21 de abril último, e insubsistente todo lo actado con posterioridad. O sea, se cayó todo el proceso hasta calificación de la demanda ejecutiva. Continúe.
2. Proveyéndose nuevamente la demanda interpuesta por los fundamentos arribados, se declara nula el acta de conciliación 51-2014 de fecha 4 de diciembre del 2014 suscrita por las partes e improcedente la ejecución que se pretende. 3. Poner en conocimiento del Ministerio de Justicia la incorrecta labor realizada por el Centro de Conciliación 6 Paz y del abogado Wilfredo Montañez Avendaño. Bien. Algunas inconsistencias, ¿no?, en la parte resolutiva. Gracias, Sí. Gracias, compañera. Por ejemplo, en la parte conciliativa se dice que no se va a llamar la atención al centro de conciliación, pero no se menciona al conciliador, y se menciona en la parte resolutiva ambos, ¿no? Entonces debe haber congruencia entre la parte, ¿no?, considerativa y la resolutiva. Pero bueno, ya eso es una inconsistencia menor. Una pregunta de reflexión. Se supone que los requisitos del acta de conciliación son formales, solemnes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si esto es así, ¿cómo yo puedo decir que esa acta tiene valor como documento que prueba la existencia de la obligación? ¿En qué quedamos? ¿El acta de conciliación es un documento solemne o no lo es? Porque en la teoría del Código Civil, ¿no?, si un documento no observa la forma prescrita bajo constatación de nulidad, no hay acto jurídico. En civil es así, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no?, el código dice que la donación de un inmueble requiere escritura pública bajo constatación de nulidad. Si no hay escritura, no hay donación. Entonces, si en la lógica de la ley de conciliación, el acta de conciliación es un acto solemne, y si no se cumplen los requisitos, el acta es nula, ¿cómo pueden decir después que esa acta sirve como medio de prueba? Esa es una duda existencial que tengo hace tiempo, que será materia de mi próximo libro. Bueno, entonces, ¿qué les pareció el caso, no? O sea, creo que este caso, ¿no?, aterriza todo lo que hemos venido conversando, ¿no?, a lo largo de las presentaciones. Miren, si hubieran puesto, ¿no?, la primera armada se paga a partir, no sé, del 31 de enero, ¿no?, de 2017, bacán. Ya tú podías inferir, ¿no?, que las demás, como dijo el compañero, si ponías el número de cuenta, ¿no? O sea, hay que ser bien precisos a la hora de redactar los acuerdos, ¿no? Pero las preguntas clásicas, ¿qué, cómo, cuándo, ¿no? ¿Dónde? ¿No? Es importante eso. Y ustedes cuando asesoren, ¿no?, en procedimiento conciliatorio, tienen que tener los 5 sentidos, mucho ojo, ¿no?, mucha atención al momento de redactar el acta, porque el conciliador se puede equivocar. Y es más, muchas veces al procedimiento conciliatorio, ¿no?, las partes van con sus abogados, y de repente el abogado de la otra parte es un zamarro, ¿no? Entonces a la prepo te pone pues una nulidad en el acta, y tú no te das cuenta. Porque así es, o sea, hay abogados que son buenos litigantes, pero cuando van a la negociación se los almuerzan con todo y zapatos. Hacen una transacción y se los almuerzan. Eso pasa. Porque todos no tenemos los mismos dones, ¿no? Algunos somos buenos para el litigio, otros somos buenos para la contratación, otros para la asesoría. Yo les recomiendo que sean completos, que sepan de todo un poco. Porque el abogado ahora tiene que saber negociar, tiene que saber asesorar, litigar, ¿no?, conciliar, tiene que saber de arbitraje, no ser monotemático, ¿no? El abogado tiene que ser completo. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el ejercicio número 1. Este ha sido un calentamiento. O sea, habla en la ley de conciliación de la nulidad documental del acta, ¿no? Entonces, ese es un concepto creado, digamos, por el legislador de la ley de conciliación que, o sea, yo discrepo, ¿no? A mí me parece que un juez no debería decir en su resolución, gracias por la pregunta, que se debe declarar la nulidad documental del acta. Y le explico por qué. Porque si yo digo, ¿no?, que hay nulidad documental del acta, esa acta no me va a servir cuando yo quiera demandar en vía ordinaria, ¿no?, y usar esa acta, ¿no?, como medio probatorio de que existe la deuda. Porque la otra parte va a decir, oye, pero si acta es nula, no tiene valor probatorio, la tacho de nula. Y chau acta, chau caso. Entonces, yo, por ejemplo, no, en mis resoluciones no pongo que declaro la nulidad documental del acta. Y a eso que lo disputan las partes en otro procedimiento. Y esa es otra inconsistencia también, ¿no?, que tiene pues acá la legislación de conciliación. Está en sus materiales a continuación del caso que acabamos de ver
la que tiene tachados, ¿no? Los nombres de las partes, ¿no? Para salvar la honorabilidad de las partes, ¿no? Y del centro de conciliación y del conciliador. ¿Ya? Entonces, a primera vista, ¿no? No les voy a pedir que la lean, ¿no? Porque esto es para su casa, ¿no? Lo van a leer en su casa. ¿Ustedes pueden creer que esta acta tiene obligaciones ciertas, expresas y exigibles? Lo que llama la atención de esta acta, por ejemplo, es que tiene, pues, ¿no? un acuerdo conciliatorio total y tiene toda una parte narrativa de la historia, de los antecedentes, ¿no? En la primera página y en la tercera página recién hablan de los acuerdos propiamente dichos, ¿no? Es un estilo bien peculiar. Entonces, bueno, les cuento el caso, porque este es un caso real, ¿ah? Este es un caso que me tocó a mí. Esta acta fue presentada, ¿no? A ejecución y el juez despachó ejecución, ¿no? Pero acá había un par de temas de discusión. A ver quién se da cuenta de los temas que había en discusión acá. Por ahí había un tema de una condición, porque no quedaba claro a partir de cuándo se cumplía la obligación, o sí quedaba claro. O sea, al menos yo no redactaría un acta así, para empezar, pero a veces los abogados vienen con su proyecto, ¿no? Entonces ellos quieren quedar bien, ¿no? Y realmente esta acta, pues, es un ejemplo de lo que no se debe poner, ¿no? O sea, habíamos visto en la norma que decía que la redacción tenía que ser clara, ¿no? Y esta acta, pues, no es clara. Y tan así no es clara, ¿no? Por favor, señor, el documento en Word, ¿puede abrirlo? Que este caso en apelación han intervenido 5 magistrados en discordia de hacer resuelto esto. Adivinen quién lo desempató. Sí, yo lo desempaté. A ver, un voluntario que lea la resolución y las partes pertinentes, obviamente, que yo le voy a indicar, ¿no? A ver, otro voluntario que pueda dar lectura. A ver, por favor. A ver, un relator. A ver, usted, por favor, gracias. A ver, de la resolución, está en la primera página, ¿no? La resolución de la tercera sala civil de Lima. Lea usted la segunda, al reverso, el fundamento cuarto. Esta es la posición, digamos, que ganó la mayoría. A ver, puede empezar. Del cuarto. El cuarto, ¿cierto? Ponencia de la doctora Bustamante Ollagui. Cuarto, que conforme a los acuerdos arribados por las partes en el acta extrajudicial submateria del 16 de julio del 2013 y que obra a fojas 10 a 13, es importante, no sé qué cosa me dice, señalar lo siguiente. 2. Los acuerdos a los que llegan son los siguientes. 2.1. El codeudor y la garante del codeudor asumen el compromiso irrenunciable e irrevocable de entregar por cuenta al codeudor a favor de los acreedores la suma de $2.500. 250.000. 250.000, sí, perdón.
dólares americanos, los cuales serán cancelados en un plazo máximo de 6 meses calendarios computados desde la firma de este documento. 2.3. Ante la eventualidad incumplimiento de la obligación del 2.1 precedente de la parte la garante del codeudor, los acreedores podrán proceder a protestar, de ser necesario, la letra de cambio antes indicada e iniciar las acciones legales que corresponda sin limitación alguna, así como ejecutar el presente acuerdo conciliatorio ante la instancia judicial que corresponda. A ver, yo continúo. Quinto, que de los acuerdos citados precedentemente y de la reseña de lo actuado se advierte que los agravios contenidos en el recurso impugnatorio no desvirtúan en lo absoluto la decisión arribada en el auto recurrido, o sea, lo que resolvió el juez de primera instancia, desde que aquellos carecen de fundamento fáctico y jurídico. Primero, porque conforme al acta de conciliación extrajudicial, el acuerdo signado con el punto 2.3, las partes acordaron que ante el eventual incumplimiento de pago de la suma de $250,000 de parte de la garante del codeudor, los acreedores iniciarían las acciones legales que correspondan. Segundo, en cuanto a que la obligación está sujeta a condición suspensiva, referida en el considerando quinto del punto 1, historia de los acontecimientos que se transcriben, ¿no? Como les digo, ¿no? En el punto 1 hay una historia de toda la deuda, respecto a que la garante del codeudor declara que para cumplir con el compromiso de pago, deberá culminar con la operación de venta del inmueble que aparece registrado a su favor en la ficha tal, para lo cual propone y solicita un plazo de 6 meses, computados desde la fecha de suscrita el acta conciliatoria. ¿Qué decía la parte demandada? La obligación es exigible porque en el acta hemos puesto, ¿no?, que yo te pagaré, ¿no?, 6 meses después, ¿no?, que yo venda el inmueble, ¿no? Entonces, la parte demandada decía, ¿no?, mientras yo no venda el inmueble, la obligación no es exigible, ¿no?, por razón de tiempo. Hay una condición suspensiva. Mientras no cumpla la condición, tú no me puedes ejecutar. Esa era la defensa que tenía la parte ejecutada. Ahora, dice la ponencia, se colige que en el caso de autos, habiendo transcurrido en exceso el plazo de 6 meses contados desde la suscripción del acuerdo adoptado en el acta de conciliación extrajudicial, sin que se haya producido el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el acápite 2 del acta, los acreedores se encuentran autorizados para ejecutar el acuerdo conciliatorio, no existiendo acuerdo alguno que supedite el pago de la obligación a la venta del bien inmueble por plazo indeterminado. Sexto, así, los agravios postulados por la parte apelante respecto a que el juzgado es conocido el contenido literal del acta de conciliación, que la obligación está sujeta a condición suspensiva y que el compromiso pactado por su parte es la obligación de hacer consistente en la formalización de la compraventa inmobiliaria, todos son cuestionamientos que pretenden arribar a una interpretación diferente sobre los acuerdos adoptados en el acta de conciliación extrajudicial, materia de ejecución en este proceso. Entonces, ¿no?, en la posición que yo comparto es que simplemente eran argumentos de defensa, ¿no?, que querían interpretar que había una condición suspensiva cuando en realidad no había condición suspensiva. Lo único que había era un plazo de 6 meses que ya estaba vencido, ¿no? Lo que la demandante, la ejecutante decía, el plazo de 6 meses corre a partir de la suscripción del acta. La parte ejecutada decía, no, esos 6 meses corren desde que yo venda el inmueble. Obviamente el ejecutado no iba a vender nunca el inmueble, ¿no? Entonces nunca le iban a poder cobrar. Entonces ese argumento pues no puede ser atendido porque es de mala fe. Y dice la ponencia, recuérdese que en esta clase de procesos únicos de ejecución, tal como ha señalado la Corte Suprema de Justicia, se parte de un derecho cierto pero insatisfecho. Título ejecutivo es el documento en el que consta un derecho reconocido y cuya cualidad ejecutiva la declara la ley, lo que les estaba contando hace un rato. Y proceso ejecutivo es aquel destinado a hacer efectivo ese derecho, de tal manera que si en el proceso de conocimiento se parte de una situación de incertidumbre a fin de obtener una declaración judicial de certeza o la solución de un conflicto entre subjetivo e intereses, en el proceso ejecutivo se parte de un derecho cierto, pero insatisfecho. Entonces, por esto la decisión es confirmar la resolución número 9, ¿no?, que declara infundada la contradicción. Entonces, bueno, yo lo encontré empatado y yo, ¿no?, me plegué a esta posición. Pero miren, hay un voto en discordia, ¿no?, que le cree al argumento, ¿no?, de que en este caso había una condición suspensiva. Y miren, es un voto bien largo,
muy respetable por ciento, pero con el cual yo discrepo, ¿no? Porque hablando en criollo, ¿no? Si yo firmaba este voto, era la institucionalización del cabezazo. Entonces, por justicia, porque aquí entre nos, en confianza, con la amistad que tengo hacia ustedes, si ustedes se toman el trabajo de leer esta acta, pues, como dice la canción, ven claridad, llega allá, no se ve, ¿no? Porque es verdad que es un acta bien, no sé, farragosa, ¿no? Para leer. Entonces, yo siempre les recomiendo a los conciliadores que redacten sencillo, ¿no? No es mejor acta, ¿no? Cuando el acuerdo es enredado, complicado, ¿no? La mejor acta es cuando todas las obligaciones están claras, ¿no? Y cumplen todos los requisitos. A ver, y para terminar el ejercicio 2, que ese sí es más facilito, por favor, volvamos al Power. No, está en... Este es un documento que se les ha repartido. A ver, fíjese si el ejercicio 2 se puede visualizar, es un PDF. El ejercicio 2. ¿Sí? El ejercicio 1, ¿qué sale? Ah, no, han puesto lo mismo. Ya, ok. Ya, póngase en el PowerPoint, por favor. Bien, vamos a ver la última acta. Esta acta fue presentada reciente ante un juzgado comercial, pero para pedir una medida cautelar fuera de proceso. Entonces, este es un tema bien hardcore, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Yo me presento a un acta de conciliación y rapidito tengo que ver si doy una cautelar fuera de proceso. Inversiones estratégicas y dinámicas. SAC solicita a Century Mining Perú SAC que le pague la suma de 745.503.28 dólares americanos, importe reclamado respecto del contrato de reconocimiento de préstamos dinerario de fecha 01 de enero del 2014. El acuerdo conciliatorio total. Considerados los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se convierte en celebrar un acuerdo en los siguientes términos. 1. Century Mining Perú SAC reconoce a deudor a Inversiones Estratégicas y Dinámicas SAC la suma de 745.503.30 dólares americanos, importe que comprende la capital, intereses y gastos según el detalle siguiente. A ver, un momentito. En la siguiente página pueden apreciar ustedes un cuadrito, ¿no? Que detalla, digamos, el importe de la deuda, la tasa de interés, etcétera. Continúe usted con el punto 2 del acuerdo total. Entonces, con esta acta se fueron a la vía ejecutiva, ¿no? Y obviamente, ¿no? Mi amiga del alma, la doctora Rosario Alfaro, del primer juego comercial, ¿no? Le dio en la torre al ejecutante que quería embargar, ¿no? Y leamos el punto 4, ¿no? De la resolución del primer juzgado civil comercial. El 4 y el 5. Punto cuarto. Defecto insubsanable. 1. Toda medida cautelar es instrumental respecto del proceso principal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 612 del Código Procesal Civil. Segundo, de otro lado, según el artículo 689 del Código Procesal Civil, procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética. ¿Les suena familiar? Lo hemos visto, ¿ah? Ya, continúe. 3. Teniendo en cuenta lo dicho, del análisis del acta de conciliación número 1164-2016, en base a la cual se promoverá el futuro proceso de ejecución, se advierte que si bien Century Mining Perú SAC reconoce adeudar a la solicitante la suma de 745.503.30 dólares americanos, no se pacta las fechas ni la forma de pago de la obligación de dar suma de dinero. En consecuencia, no pudiéndose establecer el monto en que sería exigible el pago, por razón del tiempo, lugar ni modo... Suena familiar, ¿no? Eso dice el código. Continúe. ...de la suma de dinero adeudada por Century Mining Perú SAC conforme al acta de conciliación, dicha acta no constituye título ejecutivo. Chao, ejecución. Continúe. 5.
Asimismo, considerando que el artículo 18 del Decreto Legislativo 1070, que modifica la Ley 26.872, Ley de Conciliación, establece que el acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución. Tenemos que al no existir acuerdo de las partes en cuanto a la forma de pago, según se precisa en el punto 2 de la cápite Acuerdo Conciliatorio Total, el acta no cumple los requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 688 del Código Procesal Civil, que establece que se puede promover ejecución en virtud del título ejecutivo, siendo uno de ellos las actas de conciliación de acuerdo a ley. Bien, ahí nomás. Entonces, por estos fundamentos se rechazan. Yo creo que me hubiera evitado toda la charla si hubiera leído esta resolución, ¿no? Creo que sintetiza muy bien, ¿no?, lo que les he querido transmitir, ¿no?, en estas horas. Bueno, como reflexiones finales, ¿no?, redondeando lo que les hemos dicho, bueno, muchas actas de conciliación, ¿no?, con acuerdo total o parcial, pues lamentablemente no contienen obligaciones ciertas, expresas y exigibles. Y obviamente no deben despachar ejecución, ¿no? Ello conlleva la nulidad documental del acta, ¿no?, y la declaración de no al lugar a despachar ejecución. Y bueno, si bien se deja salvo el derecho del ejecutante, ¿no?, porque se podrá ir a otra vía, pero esto desacredita pues a la institución de la conciliación extrajudicial, ¿no? Obviamente descarga los despachos judiciales, pero es pasar el problema de un escritorio al otro. O sea, se lo sacas al juez comercial o al paz letrado, ¿no?, y se lo mandarás al civil, ¿no?, para que lo vea en vía de conocimiento. Entonces, o sea, es soplar la pluma, ¿no?, pasar el problema de un lado a otro, y eso creo que también nos desacredita a nosotros. Bueno, para los que les interesen los medios alternativos, conciliación, arbitraje, yo les recomiendo que revisen el blog de Martín Pinedo Obián, que es uno de los autores, ¿no?, que es un capacitador de conciliación extrajudicial, que es de los escritores más prolíficos que conozco, ¿no?, en el medio, y del Ministerio de Justicia, ¿no?, la revista Enmarcando. Está un poco descontinuada, pero también tiene información interesante. Y bueno, humildemente les recomiendo pues este libro de mi autoría, ¿no?, La conciliación extrajudicial y la conciliación judicial, un puente de oro entre los Marx y la justicia ordinaria, ¿no?, que les puede servir de algo. Y bueno, mi agradecimiento. Pueden revisar también la revista Justicia y Derecho, ¿no?, tiene artículos interesantes. Mi blog personal, ¿no?, que tiene mi nombre. Y si les interesa el tema de la conciliación y arbitraje, en el Facebook pueden entrar al grupo público Conciliación y Arbitraje en el Perú, ¿no?, donde hacemos debates sobre lo que es conciliación, sobre lo que es arbitraje, compartimos, ¿no?, casos, experiencias, y, ¿no?, si les interesa el tema pueden participar libremente, ¿no?, el grupo es totalmente abierto. Bueno, señores, muchas gracias.